Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. En esta hora, me dirijo a ustedes muy especialmente. Gracias a Dios que nos permite tener estos medios para poder tener compañerismo alrededor de la palabra divina de Dios. Así que estamos muy agradecidos con nuestro Señor. También agradezco a nuestro hermano Tomás Cavadía, pastor allí en la localidad de Tuluá, por amablemente haberme invitado y hacerme parte de su programa en este día. Y pues bueno, me ha pedido que compartamos un poco de la palabra del Señor y realmente a eso es a lo que le llamo yo compañerismo. Así que Dios bendiga a nuestro hermano allí por la invitación. Muchas gracias por este compañerismo que a bien ha tenido tener con nosotros y nosotros con ustedes también desde aquí de la ciudad de Medellín. Bien, quisiera compartir con ustedes una escritura que está en el primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículos 12 y 13. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, que a la letra dice de la siguiente manera. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Muy bien, quisiéramos entonces en esta hora titular este pequeño pensamiento, este pequeño estudio de la palabra del Señor con la pregunta que está allí en el verso 12. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Pudiera usted allí donde está mi amado hermano y hermana hacerse esa pregunta? Y como toda pregunta tiene una respuesta, esperamos en el desarrollo de este pensamiento que Dios pueda darnos la respuesta. Allí como está, lo voy a invitar para que inclinemos nuestros rostros por un momento. Oramos, pedimos la asistencia de Dios, del Espíritu Santo, que sea Él revelándonos el texto y el contexto del mismo. Padre Celestial, amado Rey, en esta hora te damos gracias por permitirnos llegar a ti, Señor, por estos medios, por el medio de este canal abierto que tú nos has dejado, el cual es la oración. Oh Dios, el arma poderosa que le has dado al cristiano para poderse comunicar contigo, para agradecerte, para pedirte, Dios, para tener ese contacto, ese compañerismo. Padre, te doy gracias por mis hermanos que están allí a través de la red. Estamos juntos, unidos en este compañerismo alrededor de tu palabra. Pedimos tu bendición que circuncide nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestros corazones, tanto de mí como el portador de tu palabra en esta hora, como de mis hermanos y hermanas que están del otro lado también allí, perceptibles a tu palabra, oh Dios, atentos con sus oídos del Espíritu, atentos para recibir de ti, Señor. Pedimos que nos bendigas con una gran porción del cielo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, un saludo para todos. Entonces, creo que estamos allí, cada hogar, cada persona, no sé, conforme sea su entorno de vida, confinados en nuestros hogares. Creemos que es la gracia del Señor la que ha permitido todas estas cosas. Por causa de nosotros, los hijos de Dios, es que Él ha permitido todo esto. Mientras el mundo está en crisis, Dios no está en crisis, su palabra no está en crisis, su novia no está en crisis, así que le damos gracias a Dios por todas las cosas. Bien, quisiéramos titular el pensamiento en esta hora por unos pocos minutos y vamos a titularlo como la pregunta misma que está allí en el versículo 12. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Quisiera usted hacerse esa pregunta conmigo en esta hora? Allí que usted está atento a la palabra, espectador a la palabra, expectante a la palabra, ¿quisiera usted conmigo repetir esa pregunta? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y bueno, decíamos que toda pregunta tiene una respuesta. Y yo creo que Dios, a través de la palabra, tiene la respuesta para esa pregunta. Creo que lo máximo que existe en la vida para un hijo de Dios es llegar a volverse uno con el Eterno, porque Dios es nuestro absoluto. Y si Dios no ha sido ni es su absoluto, en este día yo lo invito para que Él sea su absoluto, para que haga de Él ese absoluto. Bendito el nombre del Señor.
Si no se llega a ser uno con Dios, entonces nunca se podrá servirle de la manera correcta. Si no se llega a ser uno con Dios, entonces nunca se podrá adorarle de la manera correcta. El profeta de Dios cita estas palabras y él dice, Jesús oró para que nosotros pudiéramos ser uno, pero uno con Él, no uno con una organización, no uno con un sistema, sino uno con Dios. ¿No le parece eso maravilloso? Entonces, cuando un creyente se vuelve uno con Dios, siempre se está dichoso, siempre se está gozoso, no hay temores, ni siquiera se le teme a la misma muerte, no se lamenta, no ambiciona. ¿Y sabe por qué? Porque está lleno de amor por Dios y de servicio al Señor. Entonces, un hijo de Dios debe llegar a comprender por completo esa gran unidad que debe haber entre Él y Dios, su ser supremo. Y este conocimiento se alcanza por medio de ese amor que se desarrolla en la vida del creyente cuando ha conocido a Dios. Es un amor completamente desinteresado, es un amor que no tiene condiciones, es un amor que, como dice la Biblia, le amamos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, simplemente porque el amor de Dios no es un negocio. Esto no es que yo amo a Dios, pero si Él me da o si Él me beneficia con tal y cual cosa, no, es un amor incondicional. Y ese es el amor, esa es la estatura, esa es la perfección a la que un creyente de este glorioso mensaje como hijo de Dios debe de llegar. Así que a esa condición es a la que debemos llegar, a esa perfección, a esa madurez. Bueno, y se nos ha dado una medida. Dios nos dio una medida. Hasta que todos, dice la Escritura, el apóstol Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha dado una medida. Dios nos ha dado una estatura, donde Él nos va midiendo, nos va midiendo, nos va midiendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de ese conocimiento pleno del Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es como cuando su madre lleva a un niño, ¿verdad?, que está bebé al hospital y lo lleva a los controles de crecimiento y desarrollo. Mientras este niño está en esos controles de crecimiento y desarrollo, pues los médicos tienen un parámetro, ¿no?, en el cual determinan si el niño o la niña va bien o no. Y estos parámetros ellos los miden porque ellos tienen cosas estipuladas para coordinar su estatura con su peso y bueno, en el desarrollo de su alimentación y todas estas cosas. Y por medio de esos parámetros, que son las medidas que ellos tienen, determinan el bienestar o no del niño o de la niña. Asimismo, entonces, Dios para nosotros ha determinado unos estándares, unas medidas, ¿verdad? Ha establecido esto para que nosotros seamos medidos y vamos llegando hasta la plenitud, hasta la perfección, hasta un varón perfecto. Y esta palabra allí, perfecto, en el griego es la palabra teleios, y esta palabra quiere decir completo, quiere decir crecimiento mental, carácter moral, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Imagínense esa palabra, teleios, el perfecto, la medida que Dios nos ha dado, a la cual nosotros debemos llegar. Que para resumirlo y hacerlo un poco más sencillo para nosotros, simplemente es la palabra madurez, estar completo, haber alcanzado esa madurez. ¿Y cuántos anhelamos esa perfección? Yo creo que usted anhela esa perfección, yo también anhelo esta perfección, anhelamos ese crecimiento, esa meta, porque considero que lo más lamentable que le puede suceder a una persona es perder o no tener la presencia de Dios en su vida. Oiga bien, perder o no tener la presencia de Dios en su vida. Posiblemente muchos consideren que lo más lamentable es perder un ser querido, o perder el empleo, o perder el dinero, o tener un accidente y terminar en una silla de ruedas, o perder un miembro de su cuerpo. Obvio que todas estas cosas serían hechos lamentables, pero lo más lamentable, lo más terrible, lo más triste
para una persona es o no tener o perder la presencia de Dios en su vida. Dice el profeta del Señor, en un tiempo de emergencia, ese es el tiempo de buscar a Dios. ¿Cree usted, mi hermano y hermana, que estamos en un tiempo de emergencia? En un tiempo de emergencia es el tiempo de buscar a Dios. ¿Y buscarle para qué? Buscarlo a Él, dijo el profeta, y estar en amistad con Él antes de que la emergencia llegue. Llegar a ser amigo de Dios, amistarnos con Dios, reconciliarnos con Dios antes de que la emergencia llegue. Y si tenemos favor con Dios, podemos pedirle a Él cualquier cosa como ustedes lo harían con cualquier otro amigo, y Él es nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación. ¿No le parece eso maravilloso, mi amado hermano, en esta hora? Entonces, quisiéramos enfocarnos un poquito allí en la historia de Primera de Crónicas, capítulo 13. Usted también puede comparar esta historia o esta escena con Segunda de Samuel, capítulo 6, verso del 1 al 11. Y vamos a hablar por un momentico sobre Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Obed-Edom era un levita de la familia de Coré y del clan coreíta. En Primera de Crónicas 26, 1 y verso 4 aparece allí la familia de Obed-Edom, él y sus hijos, como parte de los que servían en el templo y de todo lo que había organizado David para la casa de Dios. Así que Obed-Edom era del linaje levita. Su familia, sus antepasados en tiempos atrás se fueron a vivir a una ciudad pagana llamada Gad. Esta ciudad, allá se fueron a vivir, o a la tierra de Gad-Rimón, que era la ciudad levita del territorio de Dan, asignada a los coatitas en ese entonces. Y Gad en aquellos días era una ciudad muy conocida, ya que fue en esa ciudad de donde provino el gigante Goliat, al que venció David. Y 15 años después de que David haya vencido a ese gigante Goliat, allá en el valle de Ela, entonces 15 años después David regresó a liberar a la ciudad del dominio de los filisteos. Y cuando David estaba liberando la ciudad, que obvio ganaron la batalla, 600 hombres le siguieron y se asentaron en los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Y entre estos 600 hombres que se asentaron alrededor de la ciudad, iba Obed-Edom y su familia. Entonces, vamos a mirar que la primera cosa que había en la agenda de David como rey cuando empezó su reinado fue traer el arca de Dios de nuevo a su casa. El arca de Dios para él era tan importante porque él llegó a entender que el arca de Dios representaba la presencia misma de Dios, el arca del pacto, y él sabía que todo un palacio, que todo un reino, que toda la misma ciudad que aún llevaba su nombre, la ciudad de David, sin la presencia de Dios no tenía ningún valor. Realmente, si nos ponemos a pensar, amados hermanos, pues nada en esta vida tiene un valor permanente, y menos sin la presencia de Dios. Hoy podemos darnos cuenta cómo estamos frente a un mundo que se desborona, y nos damos cuenta cómo los seres humanos son tan vulnerables y tan frágiles. Nos damos cuenta cómo de la noche a la mañana las cosas cambian de una manera tan impresionante, cómo de la noche a la mañana se nos puede escurrir la vida, todos nuestros sueños, todos nuestros logros, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros trabajos, todo lo que construimos, todo lo que pensamos que fueron nuestros esfuerzos, podemos ver cómo de la noche a la mañana se escurren como agua entre nuestros dedos. Nos damos cuenta lo frágiles que somos. De razón el salmista David dijo y preguntó, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? De razón también el predicador en Eclesiastés capítulo 2 verso 11 dice que él miraba todas las obras que habían hecho sus manos. Todas las obras que habían hecho sus manos. Imagínense todos los proyectos, todas las cosas que se habían alcanzado. Y él miró y consideró y dijo, he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Se imagina usted? Y de la noche a la mañana, todos estos esfuerzos, todas estas cosas se escurren como agua entre los dedos.
Entonces, podemos tener un gran reino, podemos tener poder, podemos tener dinero, podemos tener grandes expectativas, todo lo que usted quiera, pero sin la presencia de Dios en su vida, no tiene nada. Bendito el nombre del Señor. Cuando le damos una gloria a Él. Entonces, cuando David consideró que sin la presencia de Dios no tenía nada y que la presencia de Dios estaba representada en aquella arca del pacto, entonces David mandó a llamar a todos los sacerdotes y a los levitas de todo el reino de Israel. Los mandó a llamar después de haber tomado consejo de los capitanes de millares y de la misma asamblea de Israel. Recordemos que el arca de Dios había permanecido por unos 20 años aproximadamente en casa de Abinadab. Y cuando cuando David llama a los sacerdotes y a los levitas para que lleven a cabo ese plan, esa idea tan maravillosa que le había surgido a David de traer el arca de Dios de nuevo a su casa, entonces me impresiona que estos mismos sacerdotes y estos mismos levitas estaban tan perdidos de sus primeras instrucciones y habían perdido el conocimiento de las raíces divinas originales al punto que no captaron que el hecho de haber hecho un carro nuevo jalado por bueyes para que el arca fuese llevado estuvo mal, pero nadie dijo nada. Ellos pensaron que así estaba bien. Habían pasado no solamente 20 años de que el arca había estado en casa de Abinadab, sino que habían pasado aproximadamente 300 años o un poco más de 300 años desde la época de los jueces hasta que el rey David empezó a reinar sobre Israel. Y pues al parecer ellos pensaron que por todo ese tiempo que había pasado, pues habían cambios y que ya el carro nuevo era válido y que los bueyes eran válidos. Pero vamos a mirar a través de esta lección que así pasen los años, Dios no cambia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, montaron el arca de Dios en un carro nuevo, jalado por bueyes, y el resultado de los bueyes, ¿cuál fue? Dice la Biblia que los bueyes tropezaron. Y bueno, nosotros sabemos por la palabra, por la explicación del mensaje, lo que representan los bueyes. Sabemos que los bueyes son herramientas de trabajo. Y estos bueyes, el buey en la Biblia representa labor, representa trabajo. ¿Ve? El profeta de Dios dice, pregunta y respuesta sobre Hebreos, dice que los bueyes, el buey es el que jala la carga del evangelio. Oiga, el buey es una herramienta de trabajo que jala la carga del evangelio. Y esta carga del evangelio estaba representada entonces allí en el arca del pacto, montada sobre un carro nuevo, y los bueyes son la labor, el trabajo, que lo jalan, que lo empujan, que lo llevan hacia adelante. En el quinto sello el profeta dice, el buey significa labor o bestia de carga. Eso significa el buey. Entonces, cuando todo este trabajo, toda esta labor, ese trabajo que se hace para llevar el evangelio, para llevar el arca de Dios, cuando eso comienza a tropezar, entonces hay muchos quienes quieren meter su mano en el asunto, queriendo hacer algo por Dios y el evangelio. Y ahí es donde viene la muerte. Bendito el nombre del Señor. Esto ha causado que hoy tengamos en el mundo un evangelio sin efecto, un evangelio sin poder, un evangelio sin fuerza. Me llamó la atención cuando el profeta de Dios en el mensaje, la tempestad que se aproxima, él dice estas palabras, dice, el mensaje de aquellos ángeles, hablando de los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice, el mensaje de aquellos ángeles no tuvo ningún efecto en esta gente. Y nosotros sabemos que estos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, el profeta de Dios dijo que estos ángeles representaban las dos grandes corrientes evangélicas del mundo, los trinitarios y los unitarios. Y estos dos hombres representaron a Oral Roberts y Billy Graham, que fueron los dos grandes hombres que llevaron a través de estas dos grandes corrientes evangélicas el evangelio a todo el mundo. Y de allí, bueno, quizás con el tiempo se subdividieron en muchos grupos más, pero son las dos grandes corrientes gigantes evangélicas del mundo, el trinitarismo y el unitarismo, con los cuales el mundo fue evangelizado. Y dice el profeta, ellos fueron y le rogaron a la gente de Sodoma que saliesen, porque venía un juicio que estaba por caer sobre la ciudad y que Dios les iba a dejar caer una tempestad de fuego, dijo el profeta, sobre esa ciudad. Pero ellos rechazaron caminar, rechazaron salir, porque estaban muy satisfechos con sus pecados.
Pero ellos predicaron, ellos evangelizaron Sodoma y Gomorra, pero dice el profeta que el mensaje de aquellos ángeles no tuvo ningún efecto en esta gente. Por eso hoy nosotros vemos cómo el mundo ha sido evangelizado. El evangelio por la radio, el evangelio por la televisión, el evangelio por los medios de internet. Hay una iglesia en cada esquina, doctrinas por doquiera, iglesias más que panaderías. El mundo está lleno del evangelismo. Eso hablaría de que podríamos tener una sociedad mejor, más educada, más elocuente en cuanto a las cosas de Dios, más tranquila, más pacífica, pero tenemos todo lo contrario. Es el contraste, es la paradoja del asunto. Pero ¿sabe por qué? Porque el profeta dijo que el mensaje de esos ángeles no tendría ningún efecto en esa gente. Y si el Señor Jesús dijo que nuestros días serían semejantes a los días de Lot, a los días de Sodoma y Gomorra, pues en efecto hoy estamos aquí en esos días, y es por eso que encontramos que hoy el evangelio de esos ángeles no tiene ningún efecto en el mundo. Entonces fíjese usted, se va perdiendo el efecto cuando se empiezan a hacer las cosas mal. El arca de Dios iba en un carro nuevo. Usa metió la mano. Allí va este hombre del que hemos oído mucho, llamado Usa. Pero ¿quién era Usa? Usa también era un levita, fíjese usted. No era cualquier persona. Usa era un levita coatita. Así que no solamente era de la tribu de Leví, sino que pertenecía a la familia de Coat. Y si usted estudia la Biblia, la familia de Coat eran los encargados del mobiliario del templo que correspondía al lugar santísimo. Así que los coatitas podían llevar el arca del pacto. Los coatitas eran los encargados de las cortinas del lugar santísimo, de todo lo que tuviera que ver con el lugar santísimo. Y Usa era uno de ellos, puede usted imaginarse. Usa era hijo de Abinadab. Abinadab también era un levita de la ciudad de Kiriat Jearim, dice la Biblia. Así que todos los que estaban allí rodeando el arca, todos eran levitas. Pero el hecho de que todos fueran levitas, eso no les dio ningún derecho de manejar las cosas de Dios a su manera. Y tremenda lección tenemos aquí en esta historia, en esta escena, lo cual refleja o muestra lo que sería el tiempo de nosotros hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que un hijo de Dios, se puede llegar a familiarizar tanto con las cosas de Dios por causa de pertenecer a esa gran familia de Dios, que somos los levitas espirituales, al punto de que las cosas de Dios se pueden llegar a convertir tan comunes, tan simples para nosotros, que perdemos el temor, el respeto y la reverencia por las cosas de Dios. En 2 Samuel capítulo 6, verso 7, relatando sobre el hecho de Usa haber puesto la mano en el arca, dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Fíjese usted, por aquella temeridad, es decir, no tuvo temor, no tuvo respeto, no tuvo ni siquiera en cuenta los parámetros dados por Dios para saber cómo era que había que tratar el arca del pacto. Y dice que cayó allí mismo muerto al lado del arca de Dios. Un hombre, un levita, un coatita, muerto al lado de la presencia del Señor. Imagínese usted. Quizá Usa pensó que por ser de familia levítica él podría deliberadamente controlar la situación y meter su mano en el asunto. Quizás para él era común esta situación y él pensó que lo podía hacer. Pero recuerde usted que el Espíritu Santo nos enseña que no importa cuántas buenas intenciones se tengan de querer traer la presencia de Dios a nuestras vidas, aún será infructuoso. No importa cuántas supuestas revelaciones tengamos, puede llegar a ser infructuoso. ¿Y sabe por qué el asunto tan importante de consultar a Dios? En la Biblia se relata mucho de que Dios se enojaba con aquellos hombres, reyes principalmente, que no consultaban a Dios, sino que consultaban a sus capitanes, consultaban al consejo que tenían alrededor, pero nunca iban a la fuente que Dios tenía de turno en el momento, la cual era un profeta. ¿Y sabe por qué de esa forma? En cuanto al arca del pacto, Dios había dado decretos y Dios había dado instrucción por la palabra de cómo tratar el arca del pacto. No lo vamos a leer en este momento porque el tiempo es corto, pero usted lo puede apuntar allí en su libro de notas si es que lo está haciendo y estudiarlo luego en otra ocasión. Números capítulo 4, versos del 1 al 15. Estaba dando Dios todas las instrucciones acerca del arca del pacto, y cuando Dios dice una cosa, eso se debe cumplir hasta el final,
porque yo Jehová no cambio, dice el Señor. Entonces, Dios no había cambiado su manera. Así hayan pasado 20 años, así hayan pasado 300 años, haya pasado lo que sea, Dios no ha cambiado, no había cambiado su forma. Entonces, dice el profeta del Señor que David había recibido una revelación para traer el arca del Señor hacia la ciudad de David. Ahora, no hay nada de malo en eso, dice el profeta, pero ven ustedes, David lo hizo mal. Ahora dijo David, regresemos a Dios, todos nosotros, regresemos a la cosa correcta. Y yo creo que eso es lo que se ha estado predicando durante estos últimos días y es lo que hemos estado predicando, anunciando al pueblo, motivando al pueblo, que aprovechemos este confinamiento porque Dios quiere que regresemos a la cosa correcta, que regresemos a Dios todos nosotros. Ahora, eso no es malo, ¿verdad que no? Estamos todos motivados a regresar, a entender que Dios nos encerró y Dios nos confinó para hacernos esa gran pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Así que pueden haber muy buenas intenciones, puede haber una gran revelación, pero lo cierto del caso es que debe haber la manera correcta de hacerlo y poder regresar. Entonces había un gran avivamiento. David estaba emocionado diciendo: regresemos a Dios todos nosotros, regresemos a la cosa correcta, vayamos y tomemos el arca y traigámosla aquí, traigamos la presencia de Dios, a la ciudad, tengamos un avivamiento, traigamos a la gente de nuevo. Pero él recibió la revelación, la cual parecía ser buena, pero dice el profeta de Dios, no era la voluntad de Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, el profeta de Dios dice, recibió una revelación de hacer algo para Dios. Recibió una revelación de hacer algo para Dios. Y él quería hacer algo para Dios, pero la revelación estaba errada, mi amado hermano. Entonces, ¿por qué? Porque dijo el profeta que en vez de preguntarle a la fuente a la cual debió haberle preguntado, él consultó a sus capitanes, porque él acababa de llegar a ser rey y él siguió ese linaje de pensamiento, o esa línea de pensamiento, que sus capitanes y principales y sus grandes hombres tenían. ¿Puede usted imaginarse la escena? ¿Puede imaginarse la historia, mi amado hermano? Entonces sigue diciendo el profeta. Sus intenciones eran buenas, pero ojo con lo que voy a decir aquí, mi hermano, que así lo dice el profeta y lo voy a leer textual. Sus intenciones eran buenas, pero Dios no nos da méritos en buenas intenciones. ¿Pudiera usted repetir conmigo esa frase? Dios no nos da méritos en buenas intenciones, para nada. Solamente hay una manera de servir a Dios. Eso es por medio de hacer su voluntad a su mandato, y Dios siendo soberano, no hay nadie que le diga a él qué hacer o cómo hacerlo, porque él tiene la manera provista, correcta de hacerlo. Y eso me hace sentir bien y debería de hacernos sentir bien a todos nosotros, y estoy seguro que así hace. ¿Se siente usted bien de saber de que hay una manera provista por Dios y que es lo que hay que hacer lo correcto? Yo me siento bien y yo creo que usted, como hijo de Dios, también se siente bien. ¿Por qué hay que acudir a esa manera establecida por Dios para hacerlo? Dios tiene la manera correcta. Dijo el profeta, ellos no le preguntaron a la fuente a la cual debieron haberle preguntado. ¿Por qué? Porque dice aquí mismo en ese mensaje el profeta, porque uno lo tendría viniendo de esta manera, y otro lo tendría yendo de aquella manera, y otro lo vería viniendo de esta manera. Cada uno tendría un punto de vista diferente. Entonces, para evitarnos esas situaciones, dijo el Señor, hay que preguntarle a la fuente a la cual debimos haberle preguntado. Bendito el Señor. Entonces, fíjese usted, ¿por qué? Porque Dios no tenía otra rutina especial. Dijo, la manera que uno tenía que ir es también la manera que tenemos hoy para actuar al respecto. Y Dios no aceptaba ninguna otra cosa. Él no aceptaba ninguna otra disposición, solamente en la forma en que Él lo había determinado. Mi amado hermano y hermana, creo que esto es algo muy serio para que nosotros podamos considerar en el día de hoy. Fíjese usted, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Se imagina usted? Un hombre muerto junto a la presencia de Dios. ¿Por qué? El respeto por las cosas de Dios consiste en acatar, consiste en obedecer, consiste en hacer lo que corresponde, lo que se debe y lo que se tiene que hacer
conforme a la instrucción de Dios. Alguna vez me aprendí un dicho muy cierto que dice: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino lo que se debe hacer. ¿Ve? Eso es lo que nos constituye personas libres. No libertinos haciendo lo que nos da la gana, sino haciendo lo que se debe hacer. Así que eso debería de ser lo más importante para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe que la simiente de Dios tiene una característica especial. Y la voy a leer así rapidito porque quedan como 10, 15 minutos. La simiente de Dios tiene una característica especial. Fíjese usted, el profeta hablando de Jacob y Esaú, dice: esos dos muchachos, si usted observa sus naturalezas, uno de ellos era un hombre espiritual, el cual era Jacob, y el otro era un hombre carnal, el cual era Esaú. Sin embargo, los dos eran religiosos, y eso mismo ha ocurrido todo el tiempo, el carnal y el espiritual, el carnal y el espiritual. Así que Esaú representó al hombre terrenal natural, inclinado a lo religioso, y Jacob representó al hombre espiritual que anhelaba la primogenitura. Usted, como una persona que está allí, frente a esta palabra, frente a este reto tan grande, es quien tiene que determinar con qué persona o con qué simiente se identifica usted, con Esaú o con Jacob. Esaú, un hombre carnal, terrenal, pero inclinado a lo religioso. Pero ¿sabe qué pasa con esa clase de simiente? Dice el profeta de Dios: muy religioso, inclinado a lo religioso, pero nunca capaz. ¿Y sabe por qué? Porque en él no estaba hacerlo. Él no podía hacerlo. Él nunca estuvo, en él nunca estuvo el poder para escalar más allá de las cosas del mundo, de la cosa carnal. Pero Jacob, para él era tan fácil lograrlo. Fíjese usted, tremendo cuando dice: para Jacob era tan fácil lograrlo. Yo no sé cómo hay hijos de Dios que ven este mensaje y esta Biblia como algo tortuoso, como algo que lo pensamos 10,000 veces para ver si obedecemos, si lo hacemos o no. Nuestras hermanas con su forma de vestir, con su cabello, nuestros hermanos también con su conducta, con su comportamiento, batallando, porque creen que esto es muy duro, que esto es una cosa muy pesada realmente, pero el profeta de Dios dice: para Jacob era tan fácil lograrlo. Ahora, Jacob tenía un propósito, y era que él anhelaba esa primogenitura y no importaba cómo la obtuviera, siempre y cuando la obtuviera. Usted sabe que Jacob batalló en pro de esa bendición. Toda la noche peleó con el ángel hasta que él se descajó físicamente, pero cuando amaneció era un hombre completamente nuevo. Su nombre le había sido cambiado de Jacob a Israel y había obtenido la bendición. Pero ¿de qué de bendición estamos hablando? No estamos hablando de bendición de dinero, no estamos hablando de bendición de bienes materiales. Estamos hablando de la bendición de haber nacido de nuevo. Estamos hablando de la bendición de que se le dio un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca que solo lo conoce el que lo recibe. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios lucha por tener esa bendición. Un hijo de Dios insiste por tener esa bendición, la cual es el nuevo nacimiento. Entonces, fíjese usted, dice: no importa cuántas leyes impongan, cuánto lo enjuicien, cuánto lo injurien, cuánta persecución, cuántas cosas malas hablen, ni cuántas veces lo llamen santo rodador, cuántas veces ellos digan cosas malas de usted, la iglesia seguirá avanzando porque tiene que hacerlo. Ella está permaneciendo en la palabra de Dios todo el tiempo. Bendito el nombre del Señor. ¿No le parece maravilloso que la simiente de Dios tenga estas características y que usted sea uno de ellos? Se ha minimizado el respeto, la pasión por las cosas de Dios, el anhelo por la primogenitura, el anhelo por las cosas de Dios. Qué cosa tan tremenda. Entonces, cuando pasa la tragedia de lo de Usa, que él extendió su mano para que el arca no cayera al piso, esto produjo un temor y una reverencia y un susto tremendo en David por querer hacer la cosa correcta. David entendió que había cosas que corregir. David entendió que había cosas que rectificar, porque realmente, hermanos, hay cosas, nosotros somos conscientes y sabemos que hay cosas que tenemos que corregir, cosas que tenemos que cambiar antes de querer que la gloria de Dios regrese a Jerusalén. Y si no se corrige, pues muertes habrán en el camino y jamás llegará el arca del pacto a Jerusalén.
Así que la gloria de Dios, soy consciente y lo creemos, que la gloria de Dios debe de venir en plenitud de nuevo a la iglesia, pero antes hay que pensar y considerar la manera correcta como esa gloria de Dios debe de venir. Por eso es que antes de cualquier movimiento que los discípulos de la iglesia primitiva pudieran hacer, Dios los mandó a que se fueran allí, a ese lugar del aposento alto. Les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, porque Dios quería confinarlos también, los encerró también, para que ellos consideraran esas cosas antes de hacer lo que no tenían que hacer o hacerlo de manera incorrecta. ¿Cuántos anhelamos esa gloria de Dios? ¿Cuántos anhelamos esa arca de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida? Yo creo que un verdadero hijo de Dios deseará que el arca del pacto, el arca, la presencia de Dios regrese a su casa, tanto a su vida personal como a su casa, como a su hogar, como a su familia, ¿verdad? Pero de la manera correcta. Ahora, claro que estamos en un tiempo neurálgico tremendo, donde es tiempo de oración, tiempo de altar familiar, tiempo de estudio, tiempo de escuchar el mensaje del profeta, pero de la manera correcta, mi amado hermano. ¿Y sabe por qué digo de la manera correcta? Porque hay muchos avivamientos, porque hay muchos adoradores, porque hay muchos cantores, porque hay muchos profesantes, pero incorrectos. Y digo esto porque basándome en el ejemplo que usted lo encuentra en Mateo capítulo 16, verso de 13 al 16, cuando el Señor Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, ¿no? Y les dice, bueno, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Ahora, en aquella sociedad se sabía que la expresión Hijo del Hombre se refería a un profeta. Por eso la respuesta de los discípulos fue, bueno, unos dicen que Juan el Bautista. Ahora le pregunto yo a usted, ¿Juan el Bautista era un profeta? Sí. Así que la respuesta fue bíblica, sí. Otros dicen que Jeremías. Le pregunto yo a usted, ¿Jeremías fue un profeta? Sí. ¿La respuesta era bíblica? Sí. Otros dicen, no, Elías. Le pregunto yo a usted, ¿Elías es un profeta? Sí. ¿Era una respuesta bíblica? Sí. Otros dicen, ¿o alguno de los profetas? ¿Era una respuesta correcta? Sí. ¿Era una respuesta bíblica? Sí. Así que todos respondieron con la Biblia, porque Juan el Bautista estaba en la Biblia, porque Jeremías estaba en la Biblia, porque Elías estaba en la Biblia, o alguno de los profetas, pues todo eso estaba en la Biblia. Así que las respuestas fueron bíblicas absolutamente, pero ninguna de esas respuestas pegó en el blanco con el día y la hora en que ellos estaban viviendo. Entonces tuvo que venir la revelación divina en medio de tanta respuesta bíblica y tanta confusión teológica. Tuvo que venir la respuesta correcta sobre un hombrecito llamado Pedro. Y cuando a él le vino esa chispa divina, él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así que en medio de tanta respuesta bíblica, en medio de tanta Biblia, necesitamos la revelación del Espíritu Santo, porque solamente por revelación del Espíritu Santo es que podemos ubicar el día y la hora en que estamos viviendo y en dónde está la presencia de Dios. Fíjese usted. Muy bien, entonces, si no es así, de lo contrario el evangelio no podría tener efecto y nos va a pasar como los tiempos de Janes y Jambres, muchos personificadores también haciendo señales, también haciendo obras, cosas bíblicas, pero a la hora de la verdad sin efecto, sin eficacia, porque este es el tiempo de las apariencias. ¿Recuerda usted que Pablo dijo que este es el tiempo de las apariencias? Pablo dijo que vendría el tiempo cuando tendrían ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Fíjese usted, negando el poder efectivo de la deidad misma, de la presencia de Dios. Así que este es el tiempo de la religión, este es el tiempo de las apariencias, el tiempo de la educación, de la ciencia, de la cultura, de la evolución, pero sin efecto, sin eficacia, ¿verdad? Porque está la edad de la Odisea, una edad ciega, pobre, miserable y desnuda. Y lo peor, una generación sin sentido común, porque ni sabe lo que están haciendo. Así que esta es la edad por el afán incesante, por el materialismo, por las cosas materiales, por los afanes de la vida, en fin. Pero en medio de todo esto surge una pregunta. ¿Cómo he de traer a la casa, cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces imagínese usted cuando David vio a Usa allí tirado muerto al lado de la presencia de Dios, al lado del arca. Yo me imagino a David diciendo, paren todo, paremos todo, paren la música, paren los cantos, paren los instrumentos, paren todo, paren la marcha, algo anda mal. Ahí está la presencia de Dios,
Pero el problema no era la presencia de Dios, el problema no era el arca, el problema eran los hombres que estaban haciendo la cosa incorrecta. Entonces David tuvo que recapacitar, considerar y tuvieron que determinar que así no podía seguir la marcha, porque a nadie se le iluminó el foco, a nadie le bajó la revelación de decir, no, un momento, es que estamos llevando el arca mal, así no es. Tiene que ser sobre los hombros de los levitas, como Dios lo había dicho en Números capítulo 4. Pero nadie pensó en eso. Y hasta que no se resuelva el problema, la marcha no puede seguir. Hasta que no se resuelva el problema, el arca no puede entrar a Jerusalén. El arca, la presencia de Dios, no puede llegar a mi casa. Entonces David recapacitó, consideró y se acordó. Se acordó que por allí cerca, unos cuantos kilómetros, había un hombrecito que en ese momento no estaba haciendo parte de esa fiesta, y ese hombrecito se llamaba Obed-Edom. Obed-Edom. Entonces no podían continuar de la manera en que iban, así que de esa manera el arca jamás llegaría a Jerusalén. Simplemente llegaron donde Obed-Edom. Obed-Edom se había criado en Gat, como dijimos al principio, que era un pueblo pagano, a pesar de que él era de origen levita, así que él no tenía mucho conocimiento al respecto para el arca de Dios. Y yo me imagino pues David hablando con Obed-Edom y diciéndole, mira, se nos murió un hombre, tocó el arca, esto y lo otro, y infundiéndole todos los temores y todas las recomendaciones al respecto para que cuidara del arca hasta que ellos encontraran la manera correcta de cómo traer el arca a su casa. Entonces ahora Obed-Edom tenía que hacerle un espacio en su casa, tenía que hacerle un espacio en la casa, en la presencia del Señor. Obed-Edom tuvo que comprender que la presencia de Dios había llegado a su casa y tuvo que aprender cómo se debía de tratar el arca de Dios, cómo no tocarla, cómo no hacer como esto. Así que tenía que empezar en él a formarse un reverente temor, una reverencia, un respeto por las cosas de Dios. ¿Puede usted imaginarse eso? Obed-Edom abriendo las puertas de su casa a la presencia de Dios. ¿Puede usted imaginarse el arca de Dios en mi casa? El arca de Dios en su casa. ¿Cuántos queremos cambiar nuestra casa? ¿Cuántos queremos cambiar nuestros hogares? ¿Ve? Porque yo he entendido, yo quiero compartirle esto. Yo he entendido que si el arca de Dios es el centro de tu vida, de tu hogar, de tu casa, serás bendecido. De lo contrario, no. Yo entendí eso, que el arca de Dios debe ser el centro de mi vida, debe ser el centro de mi hogar, debe ser el centro de mi casa para ser bendecido. De lo contrario, no seré bendecido. Y cuando David entonces y todos los que iban con él dejaron el arca en casa de Obed-Edom, fíjese usted, dice Primera de Crónicas 13:14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Fíjese usted, necesitamos el arca de Dios en nuestra vida para ser bendecidos. ¿Necesita usted el arca de Dios en su casa? ¿Necesita usted el arca de Dios, la presencia de Dios en su vida? Bueno, había una manera establecida por Dios para llevar al arca, y desde que Dios lo dijo hasta que David había tomado la iniciativa de llevar el arca, pues habían pasado ya muchos años, y uno de los requerimientos para que el arca funcione en su vida es sencillamente, dijo el profeta del Señor, que usted obtenga la primogenitura, ese algo allí en el fondo de su corazón que tiene hambre de Dios. Cuando usted lo recibe, entonces automáticamente Dios lo llama a usted a una separación. Salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. Dios lo llama a una separación. Entonces la norma divina no había cambiado y hoy tampoco ha cambiado. ¿Ve? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Muchos adoptan la idea de que como los años pasan, de que como los tiempos pasan, cambian y nuevas generaciones vienen, entonces asumen que la palabra de Dios cambia. Pero no es así, mi hermano, déjeme decirle. Entonces piensan que se les puede añadir un carro nuevo, una idea nueva, una interpretación nueva, una doctrina nueva, métodos nuevos. Pero mire lo que cita el profeta del Señor, me gusta cuando él dice, usted sabe que el profeta fue un tremendo cazador, le gustaba el campo, la naturaleza, la cacería, y el profeta de Dios dijo, si una bala debe ser dirigida a un cierto blanco y ustedes jalan aquí en su mano un poquitico el cañón, tan solo unas milésimas aquí en su mano, entonces para comenzar a 100 yardas, cuando usted
dispare el tiro a 100 yardas, que son aproximadamente 90 metros, ustedes ya no fallarán por milésimas, sino por 4 o 5 pulgadas. Si aquí en la mano usted desvía el cañón una milésima, allá en el blanco van a ser pulgadas de distancia, porque lo que empieza mal termina peor. Bendito el nombre del Señor. Ahora mira lo que dice el profeta de Dios. Sacerdotes y hombres religiosos son consultados, pero Dios no es consultado al respecto. Organizaciones son consultadas y no consigan que todos estén de acuerdo. Solo consiga la palabra de Dios al respecto y todo saldrá bien. Porque muchas veces se cree que se va bien, porque hay avivamientos, movimientos, etcétera, pero resulta que comienzan los usas a morir en el camino, a caer y a caer y a caer, porque el furor de Jehová se encendió y los hirió y los mató. Entonces, ¿quién los mató? Jehová los mató. El mismo que dijo no matarás, el Dios de amor, el Dios de misericordia, los mató en el intento de servirle a Él, porque lo hicieron de la manera incorrecta. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Bien, amados hermanos, hay mucho material, hay mucho más que decir, pero el tiempo pasa, no queremos cansarle, queremos sujetarnos al programa que nos dijo nuestro hermano de acuerdo al horario, pero lo único que sí quiero inquietar su corazón es cómo, puede usted preguntarse en esta hora, cómo he de traer a mi casa el arca de Dios. No es a través de un sistema hecho por el hombre, mi hermano, es a través de lo que Dios instituyó en su palabra. Y su actitud frente a la palabra definirá su altitud y se elevará como un águila. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, lo quiero dejar con esa pregunta y espero que usted halle la respuesta en esta palabra. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Allí como está, lo invito para que inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración de corazón sincero y vamos a meditar en Dios y vamos a decirle: Señor, yo quiero traer el arca del pacto, tu presencia, a mi casa, pero enséñame la manera correcta de hacerlo. Yo sé que está bien orar, ayunar. Oremos, ayunemos, ore por sus familias, pídanse perdón, aprovechemos el tiempo de confinamiento. Todo eso está bien, pero aún así pudiéramos estar errando, mis amados hermanos. Así que el único que nos puede decir, y de hecho ya lo hizo, es el Señor a través de su santo profeta de Dios. Ellos consultaron sacerdotes, lo leímos, ellos consultaron sacerdotes, hombres religiosos, consultaron sus organizaciones y sus movimientos, y ellos nunca conseguirán estar de acuerdo, pero solo, dijo el profeta, consiga la palabra de Dios al respecto. Con su rostro inclinados, vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre Celestial, en esta hora te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra. En estos cortos minutos, Señor, en mi manera torpe y tosca de decir las cosas, Padre, pero sabemos que tu palabra tiene el efecto y la esencia, que es lo que se acomoda en nuestro corazón. Permite, Dios, que nosotros podamos actuar de acuerdo a ella. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, nuestras equivocaciones. Cuántas cosas nuevas, cuántos métodos nuevos, cuántas veces hacemos cosas que porque pensamos que han pasado los años, que hay nuevas generaciones y creemos que tú aceptarás esas cosas, cuando hay cosas determinadas por ti, Señor, que no han cambiado, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, yo te pido que bendigas mi vida, Señor, así como te pido que bendigas la vida de nuestros hermanos que están allá del otro lado de la transmisión, de las redes, del internet, Padre amado, porque tu palabra es viva y eficaz. No necesitamos ni siquiera estar allí presente en lo físico, Señor, porque tu palabra corre y es glorificada a través de las dimensiones, a través de estos medios. Dios, bendice a mis hermanas y mis hermanos allí al otro lado, Padre. Bendice al pastor allí en aquel lugar, a mi hermano Tomás, a su familia. Bendice tu obra, Señor amado, y permite que esto penetre profundamente en nuestros corazones y nos instruya y nos inspire y nos unja para hacer la cosa correcta. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su paciencia.
Perdonen cualquier cosa maldicha, cualquier cosa incorrecta, esperando que las bendiciones de Dios nos alcancen cada día en este tiempo de consagración. Y si este tiempo llega a terminar y todo volviera a la normalidad, que nosotros podamos seguir mejor que ahora, con esa intensidad en la búsqueda incansable por nuestra consagración y por la llenura del poder del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom para todos.